Hola, buen día para todos. Mi nombre es Fabián Martínez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento vamos a realizar las pruebas de los 4 ejercicios de aplicativos que había que desarrollar para la materia para el área de software para ingeniería. Entonces vamos a hacer la comprobación de los aplicativos. Entonces, como nos decía la guía, teníamos que desarrollar 4 programas básicamente de manera individual. Teníamos que hacer el primero, que era hacer un programa que nos calculara la caída de tensión en 2 resistencias. Teníamos un segundo ejercicio que era la división de corrientes en 2 resistencias. Un tercer ejercicio que consistía en dar cuatro medidas, era resistencia, voltaje, corriente y potencia en 5 unidades. Y por último era un ejercicio con condensadores para que nos calculara como la capacitancia equivalente, dependiendo pues de que el usuario coloque la cantidad de capacitores y la forma como iban configurados en el circuito. Entonces en este caso vamos a empezar con el primer ejercicio, que es sobre caída de voltaje, y vamos a empezar con la parte de interfaz de usuario. Entonces aquí ya lo tengo elegido, entonces lo vamos a compilar. Ok, bueno, en este caso para la caída de tensión, entonces el programa, como estamos mirando, nos está pidiendo que digitemos el valor de la resistencia, de una resistencia llamada resistencia 1 en unidades de ohmios. Entonces le podemos decir algo muy sencillo, que sea de 1 ohmio. Después nos solicita que digitemos el valor de la resistencia 2, también en unidades de ohmios. Entonces le vamos a decir que va a ser, por ejemplo, una resistencia de 4 ohmios. Por último nos va a solicitar el valor de voltaje del circuito, o sea, el voltaje con el cual está alimentado el circuito, y le vamos a decir que va a ser de 10 voltios. A manera, digamos, algo sencillo, podemos mirar que como es una caída de tensión, esas 2 resistencias tienen que ir configuradas en serie para que se produzca la caída de tensión. Como las 2 resistencias están en serie, entonces ya sabemos que cuando son resistencias en serie, los valores se suman. En este caso sería una resistencia equivalente de 5 ohmios. Para hallar la corriente por ley de Ohm, nosotros sabemos que la ley de Ohm en el tema de corriente sería voltaje dividido el valor de la resistencia. En este caso sería 10, que es el valor del voltaje del circuito, sobre 5, que sería la resistencia equivalente, y nos daría una corriente de 2 amperios. Entonces vamos a ejecutar el proceso y nos da efectivamente. Podemos mirar que el voltaje en la resistencia 1 nos dice que es de 2 voltios. Este voltaje es hallado con la ley de Ohm por la parte donde dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces multiplicamos la corriente total del circuito por el valor de la resistencia y nos da el voltaje. Podemos mirar una cosa muy importante, y es que los voltajes, por ejemplo en la resistencia 1 el voltaje es 2 y el voltaje en la resistencia 2 es 8. Entonces 2 más 8 serían 10 voltios, que serían los 10 del circuito. Entonces tenemos digamos que el cálculo para nosotros estaría bien. Igual tenemos un dato adicional que nos dice la corriente, que la corriente es de 2 amperios. A manera pues de información. Entonces podemos decir que en ese caso este ejercicio pues nos ha funcionado a manera correcta.
Vamos a pasar al segundo ejercicio. Que en este caso el primer ejercicio fue sobre la caída de tensión en dos resistencias. En este caso vamos a ver la división de corriente en dos resistencias. Entonces vamos a compilarlo y aquí ya lo tenemos listo. Bueno, lo primero que nos solicita es el valor de la resistencia en ohmios. Entonces le vamos a decir que va a ser de, vamos a darle un valor sencillo, vamos a darle que va a ser de 2 ohmios. Aquí nos pide digitar el valor de la resistencia número 2 y le vamos a colocar que también va a ser de 2 ohmios. Por último nos pide el valor del voltaje de circuito y le vamos a colocar que va a ser de 10 voltios. Nuevamente, a manera que podemos, digamos, como mirar o hacer un cálculo mental, en este caso, digamos, en el primer ejercicio fue caída de tensión, que es cuando las resistencias están en serie. En este caso es una división de corrientes. Para la división de corrientes, ya las resistencias no están configuradas a manera de serie, sino a manera paralela. Cuando estamos, pues ya conocemos la fórmula cuando están en paralelo, que básicamente es, el numerador es la multiplicación de los valores de la resistencia sobre la suma de los valores de la resistencia. En este caso sería, digamos, para un numerador sería la multiplicación de los dos, sería 2 por 2, sería 4. Tenemos un 4 en un numerador, y en el denominador sería la suma de los dos, que también sería 4. Efectivamente, 2 más 2 sería 4. 4 dividido 4 4 dividido 4 sería 1. Entonces en este caso tendríamos una resistencia equivalente de 1 ohmio, lo que nos permite decir que la corriente total sería el voltaje, que en este caso sería 10, que lo estamos configurando, sobre 1, o sea que nos tendría que dar una corriente de 10 amperios a manera total. Entonces lo vamos a hacer. Listo, aquí ya lo ejecutamos y efectivamente nos dice que la corriente de la resistencia 1 es 5 amperios. Estos 5 amperios nos da, porque pues recordemos que la corriente es voltaje sobre resistencia. En este caso, como es a manera de paralelo, ellos comparten el mismo voltaje. Como comparten el mismo voltaje, entonces sería 10 voltios sobre 2, que es el valor de la resistencia, y nos da 5. De igual manera, la resistencia número 2. Entonces aquí vemos que la corriente total del circuito serían 10 amperios. Eso sería igual, si hacemos una ley de corrientes de Kirchhoff, sabemos que la corriente digamos total del circuito es la sumatoria de las corrientes dentro de las mallas pequeñas del circuito. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí las corrientes sobre la parte de R1 de 5 amperios sobre R2 en 5 amperios, 5 más 5 nos daría 10 amperios, que es la corriente total del circuito. Entonces digamos que este software o ese aplicativo, los cálculos nos dieron correctamente. Vamos a pasar a revisar el tercer ejercicio, que es básicamente, vamos a ejecutarlo. Básicamente el ejercicio nos pide que vamos a necesitar un valor, o sea, nos va a pedir un valor en resistencia, que en este caso le vamos a dar que va a ser, pongámosle 2, que sean ohmios, 2 ohmios. Vamos a darle un valor de una fuente que le vamos a colocar, vamos a seguir trabajando con 10 voltios y lo ejecutamos. Básicamente este software este aplicativo lo que nos solicitaba era que por lo menos este valor de resistencia que le colocamos en 2 ohmios nos lo presente, digamos, como en un arreglo, nos lo presente, digamos, ese valor de resistencia en 5 unidades, lo que es en mega ohmios, kilo ohmios, en ohmios normales, en miliohmios, en microohmios y en nanoohmios.
Entonces podemos observar que son 6 arreglos, digamos 6 arreglos como tal, 6 unidades, perdón, y lo podemos observar aquí. Entonces primero nos solicita la parte de las resistencias. Entonces en las resistencias aquí miramos que estos 2 ohmios, el mega ohmios es este valor, que sería un 2 por 10 a la menos 6, más o menos, un valor como en millonésimas. Después nos pasa a mostrar el valor en kilo ohms, que ya sería 0,002 kilo ohms, básicamente serían 2 por 10 a la menos 3. Tenemos la resistencia en ohmios, en la unidad de ohmios. Tenemos esos 2 ohmios, digamos, para expresarlos en miliohmios tendríamos que multiplicarlos por 1000, por eso nos aparecen 2000 ohmios. Para microohmios lo multiplicamos por 1.000.000, entonces serían 2 millones, y en nanoohmios pues nos da, digamos, un valor bastante elevado. Algo que les quería contar, cuando, digamos, como una anécdota que me pasó con básicamente con esta escala de nanoohmios, cuando lo estuve desarrollando, era que estos, digamos, a partir del punto hacia la izquierda son los valores por encima de 0, digámoslo así. Los valores hacia la derecha, a partir del 0, son los números, digamos, números por debajo de 0, números decimales. Por ejemplo, si fuera un 1.5, entonces aquí tendríamos 1.5. Sino que en este caso, digamos que lo dejé de esta manera porque le intenté dejar los valores, por decirlo así, por encima de 0, pero pues la verdad me daba un resultado que no sé de dónde salía. Entonces de esta manera sí se me lo expresaba, digamos, el valor correcto. Entonces eso es para las escalas que están en nano, digámoslo así. La nanoohmios y nanoamperios, nanovoltios están expresadas de esa manera. Bueno, continuamos, miramos que también nos solicita el voltaje. Entonces también el voltaje nos la solicita en esas 6 escalas. Entonces básicamente el voltaje, como es una sola resistencia, entonces siempre va a tener el mismo voltaje. Entonces aquí nos presenta los 10 voltios, que fueron los que colocamos aquí en la fuente. Estos 10 voltios nos los expresa en megavoltios, en kilovoltios, en voltios, en milivoltios, microvoltios y en nanovoltios. Listo. Entonces aquí vamos a mirar otra variable que nos solicitaba la guía, y era expresar las corrientes. Entonces, ¿cómo sacábamos las corrientes? Dividiendo lo que era el voltaje por la resistencia. Entonces aquí nos colocamos, como el voltaje es 10 y la resistencia es 2, 10 sobre 2 nos da 5, entonces sería 5 amperios. Entonces aquí las corrientes lo expresamos, esos 5 amperios en miliamperios, en kiloamperios, aquí están los 5 amperios, en miliamperios, microamperios y nanoamperios. Listo. Digamos, por último, ya nos solicitaba la variable de las potencias. La fórmula para hallar la potencia es lo que es la corriente por el voltaje, o el voltaje por la corriente. De todas maneras, la multiplicación el orden de los factores pues no altera el resultado, pero bueno, y entonces aquí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos un 5 amperios por 10 voltios, pues nos va a hacer 50 vatios, que sería, digamos, la unidad normal. Entonces aquí vemos los 50 vatios. Entonces esos vatios los expresamos en megavatios, kilovatios, en vatios normales, en milivatios, en microvatios y en nanovatios. Y eso es básicamente los que nos solicitaban en este arreglo del ejercicio 3. Ahora pasamos al ejercicio 4 y lo vamos a compilar. Listo. El ejercicio 4 vamos a irlo desarrollando. Básicamente la guía nos solicitaba que el usuario
tenía la potestad de colocar cuántos condensadores iban a estar en el arreglo. Entonces si elegíamos cuatro condensadores, pues entonces digamos el circuito va a tener 4 condensadores. El hecho es que el usuario tenía también digamos la decisión de que él los quería configurar de cierta manera. Si el condensador 1 que vamos a ingresar va a ser en serie o en paralelo. Entonces lo vemos aquí en un pequeño menú. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí nos dice digita la cantidad de condensadores. En este caso sería la cantidad de condensadores que nuestro circuito tiene. Le vamos a dar que vamos a tener 4 condensadores. O sea que el programa o el aplicativo nos tiene que solicitar 4 valores de condensadores. Entonces empezamos 4 y nos dice valor de condensador en faradios. Entonces aquí nos está pidiendo el primer condensador y le vamos a dar que el primer condensador va a ser de 4 faradios. Eso. Le damos a enter y dice valor de un nuevo condensador en faradios. Entonces le vamos a dar que va a ser démosle también que va a ser de 4 faradios. En este caso, como ya tenemos 2 condensadores, porque pues obviamente con un condensador no podemos decir si está en serie o en paralelo, ya con 2 condensadores sí podemos configurarlos en serie o en paralelo. Entonces aquí tenemos un menú, digamos algo sencillo, que nos va a decir que si lo queremos en paralelo digitemos 1, si lo queremos en serie pongamos el 2. Entonces podemos decir que lo queremos en paralelo, entonces le colocamos el 1 y le damos enter. Listo. Entonces vamos a hacer digamos un pequeño cálculo como para conocer. Sabemos que la parte de los condensadores digamos que es como el inverso de las resistencias. Las resistencias cuando están en serie se suman. Listo. En cambio en esta parte los condensadores se suman cuando están en paralelo. Listo. Como aquí decimos que están en paralelos, entonces tenemos 4 faradios más 4 faradios, tendríamos digamos hasta el momento tenemos una resistencia aquí, una capacitancia equivalente de 8 faradios. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle el nuevo condensador en faradios y le vamos a colocar que va a ser digamos un 2 faradios. Y aquí lo vamos a configurar. ¿Cómo lo queremos? ¿Paralelo o en serie? Entonces lo vamos a decir que como ya elegimos el primero en paralelo, lo vamos a elegir en serie. Entonces digitamos el número 2, le damos enter. En este caso bueno, ya teníamos digamos una capacitancia equivalente de 8 faradios y en serie tenemos una capacitancia de 2 faradios. Entonces aquí hacemos como el mismo proceso que realizamos con la parte de resistencias cuando las resistencias están en paralelo. Entonces sumamos digamos en el numerador tenemos la multiplicación de los valores y en el denominador tenemos la suma de los valores. En este caso sería como en el del primero sería 8 por 2 sería 16 sobre 8 más 2 que sería 10. Entonces 16 sobre 10 daría 1.6. Entonces tenemos hasta el momento tenemos digamos como una capacitancia de 1.6. Aquí le vamos a colocar vamos a colocarle un condensador de 1 y lo vamos a colocar en paralelo, o sea que le vamos a colocar 1. Como ya teníamos 1,6, le sumamos el último unidad del condensador que es 1, entonces nos va a dar 2,6 porque lo elegimos en paralelo. Entonces por eso nos arroja que el valor de la capacitancia equivalente va a ser de 2.6 faradios. ¿Listo? Entonces podemos mirar que si nos solicitó los 4 condensadores. Lo que es el primer condensador fue de 4, el segundo condensador fue de 4 faradios, estamos hablando. El tercero fue de 2 faradios y el último, el cuarto, fue de 1 faradio.
Entonces aquí está. Vamos a hacer algo más, para comprobar que el arreglo sí nos funcionó en cuanto al cuando solicitan los condensadores, la cantidad de condensadores. Entonces en este caso vamos a hacerlo, simplemente lo vamos a hacer con 3 condensadores. Entonces aquí vamos a digitar nuevamente la cantidad de condensadores. En este caso le vamos a decir que va a ser 3. El valor del primer condensador va a ser de 4 faradios. Lo vamos a colocar, vamos a colocar el nuevo condensador en faradios, va a ser también de 4, y lo vamos a colocar en paralelo. Listo, paralelo. Entonces sabemos 4 más 4, 8. Entonces por ahora vamos con una capacitancia equivalente de 8, y le vamos a colocar otro de 2 faradios, y lo vamos a colocar en serie, o sea que le vamos a digitar el 2. Entonces nos va a dar 1,6. Es lo mismo, digamos, que hicimos al principio, solamente que no le colocamos el último condensador de 1 faradio para que nos diera el 2,6, sino que en este caso lo dejamos hasta 1,6. En este caso miramos que si nos solicitó solamente los 3 condensadores, uno de 4 faradios, el segundo de 4 faradios también, y el tercero de 2 faradios. Entonces ahí tenemos, digamos, como la comprobación de que el ciclo nos está funcionando correctamente. Entonces con esa, digamos, en esa parte ya terminaríamos de ver la parte de usuario de los arreglos, y ahorita vamos a mirarlos en la parte de programación, o cómo están, o cómo fueron concebidos, por decirlo de alguna manera. En este caso estamos viendo en pantalla el arreglo, el primer ejercicio, que fue la caída de tensión. Entonces vamos a ver qué pasos son los que tiene. En este caso estamos mirando una variable. Podemos mirar variable R1, y esa variable R1 dice que es igual a una entrada, y aquí tenemos un texto que lo que va a guiar al usuario para ingresar un valor, pues dependiendo de lo que nosotros necesitamos. En este caso pues tenemos R1 es igual a la entrada. Tenemos el mensaje que lo imprime en pantalla, que sería digitar el valor de la resistencia 1. O sea, le estamos indicando al usuario que ingrese el valor de la resistencia 1, y estamos digamos especificando en qué unidad, en este caso en ohmios. Listo. Entonces obviamente le colocamos pues los 2 puntos para que se vea más bonito, y le estamos dejando unos espacios en blanco para que pues no se vea el valor cuando lo digite muy pegadito. Le damos aquí punto y coma para que él pase a la siguiente instrucción. Aquí ya vemos, ya R1 guarda digamos el valor que pongamos en esta entrada. Ahora aquí le vamos a colocar R2, sería nuestra segunda variable, también con una entrada donde solicitamos digitar el valor de la resistencia 2, también en ohmios. Aquí le damos punto y coma para que después de esta instrucción pues vengamos a la siguiente instrucción. Y aquí tenemos un VF, que básicamente, digamos, es como las siglas de voltaje fuente. Entonces decimos que el voltaje fuente en la variable VF es la entrada de digita el valor del voltaje del circuito. También obviamente le dejamos unos espacios en blanco pues para que se vea un poco más bonito, más de estética. Le colocamos al final punto y coma para que siga la siguiente instrucción. En este caso ya venimos a la parte de los procesos. Aquí vemos una nueva variable, que es la variable R, que sería resistencia, o digamos en este caso sería como resistencia equivalente, pero pues la llamamos simplemente R. Entonces R va a ser igual a la suma de las 2 resistencias. En este caso, ¿por qué la suma de las 2 resistencias? Porque como es caída de tensión, la caída de tensión se ve en resistencias en serie. Entonces por eso, como sabemos que las resistencias en serie se suman para sacar la resistencia equivalente, aquí estamos sumando los valores de las 2 resistencias, porque R1
es lo que el usuario está ingresando en la parte de acá arriba, y R2 es lo que está ingresando el usuario acá. Entonces estamos ingresando los dos valores de resistencias y aquí los estamos sumando esos valores a una variable R, que es la que compone, digamos, la resistencia equivalente. Le damos punto y coma para que siga la siguiente instrucción y aquí le colocamos CTE, es una nueva variable, y CTE sería, pues, digamos, corriente. O sea que corriente es igual a BF, que es el voltaje de la fuente, sobre R, que es la resistencia, pero esta R recordemos que es la resistencia equivalente del circuito. BF porque es el voltaje de la fuente sobre la resistencia. Esto es la ley de Ohm, despejando obviamente la corriente. Bueno, en este caso, bueno, punto y coma para seguir la siguiente instrucción. Aquí, pues, digamos que aquí le colocamos, para guiarnos, le colocamos un doble slash. Lo podemos ver aquí en color verde, que es simplemente para indicar que es un comentario. Eso no hace parte, no afecta, digamos, el aplicativo, es simplemente un comentario. Entonces, bueno, miramos aquí que BR1 es un BR1 aquí al inicio de la línea 6. Este BR1 es una nueva variable, que en ese caso la llamamos BR1 por decir voltaje resistencia 1. Entonces, si nosotros aplicamos también, digamos, todas estas ecuaciones son ley de Ohm, ¿listo? Entonces, por ejemplo, BR1 sería el voltaje igual a la corriente, en este caso corriente, por la resistencia 1. ¿Por qué por esa corriente? Porque recordemos que cuando dos resistencias están en serie comparten o tienen, digamos, la misma corriente. Entonces, como tienen la misma corriente, por eso utilizamos para el voltaje 1 y para el voltaje en la resistencia 2 utilizamos la misma variable de corriente. Obviamente con la multiplicación, entonces ya digamos que separamos resistencia 1 a resistencia 2. Estas dos ecuaciones de aquí son básicamente las mismas, sino que una es para hallar el voltaje de la resistencia 1 y la segunda es para hallar el voltaje de la resistencia 2. Bueno, ya teniendo esos voltajes, conociendo cuál es esa caída de tensión o cuáles son esos valores de voltaje en esas resistencias, lo que nos falta es simplemente mostrarle esos valores al usuario. Entonces por eso utilizamos esta función printf con la f al final. Entonces nos dice imprimir, aquí colocamos, entre los paréntesis colocamos voltaje en R1 es, en este caso voltaje en R1 es, aquí con los dos puntos, este es el mensaje que le estamos ingresando allá, es un mensaje, digamos, de carácter plano, esto no cambia. Y aquí le estamos colocando esta instrucción, que es decir que vamos a botar adicional, vamos a botar una variable. Esta por eso va acompañado, digamos, como con este signo de porcentaje, y esta f significa que esa variable va a ser float, o sea, va a ser una flotante. Esta flotante nos permite, por eso nos aparece, digamos, unos números bastante extensos, digamos, partiendo desde el 0 nos muestran muchos hacia atrás, hacia la izquierda, y muchos hacia la derecha. Pero este valor flotante, hasta lo que llevo en el momento, lo que me permitió entregar unos voltajes a manera decimal, 1.5, 2.5 o 0.5, digámoslo así. Porque si yo lo coloco a manera como numérico, o sea, tipo D, digamos aquí tipo D, por decirlo de alguna manera, ese tipo D no me va a dar los números que están, digamos, del punto hacia la derecha. Listo, entonces le damos una comita y aquí le damos la instrucción de que también vamos a adicional, vamos a botar, digamos así, vamos a imprimir un mensaje en string, o sea, un mensaje de texto. Entonces colocamos esta partecita donde está el diagonal n, simplemente es para darle la instrucción, es como un enter. Entonces apenas termine la instrucción, dele un espacio hacia abajo.
porque si no la colocamos, digamos que nos va a aparecer como en línea, y pues esa no es la idea es que nos aparezca, digamos, lo más ordenado posible. Entonces listo, le damos aquí una comita, entonces le damos aquí si el valor, la variable que necesitamos que vote, o sea, no como tal la variable, pero si el valor que contiene esta variable. Entonces el voltaje, la resistencia 1, porque aquí estamos diciendo el voltaje, la resistencia 1. Entonces el voltaje, resistencia 1, y aquí entre comillitas le estamos colocando, es como la unidad. Aquí le estamos diciendo que entrega el valor en voltios. Entonces esto básicamente es un texto plano, esto no va a cambiar, pero este valor de esta variable sí va a cambiar. Entonces pasamos nuevamente a los print de abajo. Entonces básicamente voltaje en resistenciados, pues básicamente lo mismo de la primera, solamente que cambiamos la variable y le decimos que es de resistencia 2. También es una variable float. Y por último colocamos que nos entregue la corriente total del circuito. Entonces también, digamos, como la instrucción de la parte de arriba, entregamos, digamos, que bote el valor de la variable corriente, y aquí colocamos una A, que sería amperios. Listo, y ahí terminamos terminamos esta instrucción bastante corta, digámoslo así. Digamos que en este Scilab no hay necesidad como en otros lenguajes de programación, de declarar las variables. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar R1 sin tener que declararla en la parte, digamos, al inicio del programa, porque pues Scilab lo toma directamente. Entonces lo toma directamente declarado, entonces no hay necesidad, y por eso la instrucción se hace bastante corta. Listo, entonces esta es la caída de tensión. Ahora nos vamos al ejercicio número 2, que es la división de corrientes. En la división de corrientes, a diferencia pues del primero, en este caso las resistencias van a estar en paralelo. Listo, entonces bueno, igual digamos que en el anterior, R1 es igual a la entrada que le demos aquí, que nos va a solicitar el valor de la resistencia en 1 en ohmios, igual R2 también nos va a pedir el valor de la resistencia 2 en ohmios. El voltaje de la fuente, que es para que nos entregue el usuario de cuántos voltios va a ser la fuente. Y aquí vamos a empezar con la ecuación. Recordemos que como son resistencias en paralelo, entonces sería la multiplicación o el producto de los valores sobre la sumatoria de los valores. Entonces aquí estamos haciendo la ecuación. Listo, y lo estamos guardando en una variable R solita, que sería como la resistencia equivalente como del ejercicio anterior. Entonces estamos cogiendo aquí, entonces ya sabemos, la corriente que está en esta variable CTE es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia, en este caso la resistencia equivalente. Sabemos que el voltaje cuando las resistencias están en paralelo es el mismo. Entonces por eso utilizamos directamente el voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente. Eso nos va a hallar la parte de la corriente y nos la va a guardar aquí en esta instrucción. Entonces aquí vamos a hallar la corriente en la resistencia 1. En este caso pues le colocamos corriente 1. Listo, corriente 1 es igual al voltaje de la fuente, porque comparten el mismo, las resistencias comparten el mismo voltaje. Entonces decimos voltaje de la fuente sobre la resistencia 1, que básicamente, bueno, aquí le colocamos el comentario que es simplemente ley de Ohm. Entonces voltaje de la fuente sobre la resistencia 1, esta resistencia 1 recordemos que es esta que estamos colocando acá, y nos va a hallar la corriente en la resistencia 1. De igual manera en corriente 2, miren que las variables son diferentes y las variables de las resistencias también son diferentes, pero el voltaje es el mismo. Entonces estas variables, corriente 1 y corriente 2, nos van a guardar, digamos, los valores de esas dos. Y nos queda, después del procedimiento, nos queda simplemente mostrar la información al usuario con las opciones print. Entonces en la primera le colocamos que la corriente en la resistencia 1 es corriente 1, o sea, la que hallamos aquí en esta instrucción. Entonces en esta instrucción la colocamos aquí también nuevamente, pero en este caso lo vamos a hacer con una D.
con una, digamos con una variable, la estamos diciendo que es una D, una variable D también aquí, y aquí también una variable D. También, como es corriente, entonces le colocamos estas A de texto para indicar amperios. Entonces corriente 1, que es el corriente de la resistencia 1, corriente 2, que es el corriente de la resistencia 2, y es simple, y acá abajo corriente total del circuito, que es la corriente como tal, y en amperios. ¿Listo? Entonces ese es el segundo ejercicio, a manera pues de la parte de códigos. También podemos ver que también es algo pequeño. Vamos al ejercicio número 3, que el ejercicio número 3 era que nos daban los valores de resistencia, voltaje, corrientes y potencias en 6 tipos de unidades. ¿Listo? Entonces vamos a revisarlo aquí. Entonces, como solamente nos solicitaban una resistencia, entonces de una vez lo llamamos R. Entonces R va a ser igual a la entrada, donde el usuario va a registrar el valor de la resistencia en ohmios. Voltaje fuente BF es igual a la entrada donde el cliente o donde el usuario nos va a colocar el valor de la fuente. Entonces aquí colocamos un comentario donde decimos vamos a colocar toda la parte de resistencia. Entonces esta RM sería resistencia en megas, RK resistencia en kilo, resistencia MI resistencia en mili, RMIC sería resistencia en micro, y RN sería resistencia en nano. Lo llamamos R pues para indicar que es resistencia, pero utilizamos digamos la misma estructura de atrás para indicar también la parte de los voltajes. Entonces por ejemplo los voltajes vemos que es con una V, pero también lo mismo, BM, voltaje megas, voltaje kilo, voltaje mili, voltaje micro, voltaje nano. Y las corrientes también de igual manera, digamos que se mantuvo ese orden para las llamadas de las variables, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente en estos cálculos? La resistencia, pues obviamente el valor de la resistencia la cogemos de aquí del valor R que nos está entregando el usuario. Entonces, para cambiarlo de unidad, nosotros sabemos que la resistencia R, cuando la vamos a pasar a megas, digamos a una escala superior, tenemos que dividirla. Entonces la dividimos entre, en este caso megas sería un por 10 a la 6, entonces lo dividimos por 1.000.000. Entonces cuando es kilo, entonces lo dividimos por 1000. Cuando es micro, o sea ya sería por debajo, una escala menor del ohmio, digámoslo así, de la escala normal que estamos utilizando, entonces ya lo multiplicamos por 1000. Para micro lo multiplicamos por 1.000.000, o sea digamos el 1 más 6 ceros, y para nano ya lo multiplicamos por digamos el 1 con 9 ceros por 1.000.000.000. ¿Vale? Entonces básicamente esto lo que hacemos, o este tipo de cálculos lo hacemos en resistencias y voltajes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya tenemos los valores aquí, entonces nos queda más fácil. En la parte de las corrientes sí tenemos que hacer digamos la ecuación de las corrientes. Entonces decimos que digamos la corriente en mega es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia, esto es la I de ohm. Entonces aquí hallamos la corriente, digamos este pedacito de la corriente, pero para que sea en megas, entonces lo dividimos en 1.000.000. Entonces lo mismo aquí, para kilo, entonces hacemos, digamos, sacamos la corriente normal y la dividimos entre 1000. Aquí la corriente la multiplicamos en 1000, la corriente la multiplicamos en 1.000.000, y aquí la corriente la multiplicamos en 1.000.000.000 para que nos dé la corriente en nanos. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es colocar una fórmula al principio, pero hacemos simplemente la misma división y multiplicación como lo hicimos en los pasos anteriores. Subamos un poquito más. Listo, ya entramos en la parte de las potencias. Y la parte de las potencias, pues ya recordemos que la potencia es igual al voltaje por corriente o corriente por voltaje. Digamos que es lo mismo.
Entonces aquí también colocamos potencia en megas. Sería como ya tenemos la corriente, digamos la corriente en megas, ya la tenemos aquí. Entonces como tenemos la corriente en mega, la multiplicamos por el voltaje de la fuente. ¿Listo? Lo mismo la potencia en kilo, lo multiplicamos por la fuente, por el valor de la fuente, y así hacemos el proceso. Entonces tenemos la multiplicación del voltaje por corriente. Ya teniendo los cálculos, lo único que nos queda es mostrarle al usuario. Entonces aquí tenemos, digamos, los print, como ya lo veníamos trabajando. Aquí también obviamente con digamos una letra que nos indica como la escala o la medida que estamos utilizando, pero entonces aquí los tenemos como separaditos. ¿Listo? Entonces aquí decimos todos los 6 pasos de las resistencias, incluyendo también la resistencia normal en ohmios, que es la primera que tenemos. No necesitamos hacerle ningún procedimiento porque la variable la tenemos, digamos, desde el principio. Esta es la variable que ingresó el usuario. También tenemos la parte de los voltajes, que serían estas 6 instrucciones. También encontramos que el voltaje, digamos el voltaje normal como lo tenemos aquí, es simplemente el voltaje de la fuente. ¿Listo? Entonces lo tenemos allí. Ahora tenemos aquí la parte de las corrientes. También son 6 instrucciones, incluyendo digamos la escala normal, que sería en amperios. Pero quiero que miren aquí una cosita. Este cálculo no lo hice al principio, pero sí lo pude haber realizado aquí, y lo realicé de esta manera. Entonces yo dije, el voltaje de la fuente, o sea, digamos que aquí yo hice un proceso, pero este proceso es simplemente para imprimirlo, más no para guardarla en una variable. Por eso no la guardé en una variable, no lo hice antes. Entonces aquí simplemente para hallar el amperaje, yo simplemente divido el voltaje de la fuente sobre la resistencia y me dan amperios. Digamos que aquí hice un proceso también. Yo pude haber hecho, digamos, todos los procesos directamente aquí en el print, pero pues la idea era como irlo desarrollando paso a paso, así que lo hicimos, digamos, de esta manera para imprimir las variables aquí, para hacerlo, digamos, más ordenado, para no confundirnos más, pues confundirme un poco más. Tenemos entonces, como les comentaba, la parte de las corrientes, también con las letras al último, indicando como la escala, si está en megas, en kilos, en amperios, en miliamperios, micro y nano. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la parte de las potencias, que es básicamente lo mismo. Miren que aquí yo coloqué una ecuación, digamos, para que me dé la escala normal en vatios. Le coloqué una ecuación de pronto un poquito más larga. Entonces, por ejemplo, aquí le coloqué el voltaje de la fuente sobre la resistencia para hallar la corriente, digamos la corriente total del circuito, por el voltaje de la fuente. Entonces aquí estamos hallando de la corriente, estamos hallando digamos la potencia en vatios. Entonces tenemos lo mismo en megavatios, en kilovatios, en vatios, en milivatios, microvatios y en nanovatios. Y aquí terminaría, digamos, nuestra instrucción. Entonces tenemos, digamos, esta es la parte de los mensajes que nos imprime. Una cosita que les quería comentar, bueno, que les comenté también cuando ejecutamos, digamos, este proceso, y era que yo les comentaba que esa parte de los nano, cuando nos iba a mostrar el mensaje en nanos, en escala nano, colocaba también una instrucción donde aparecían unos ceros del punto hacia la derecha, y es porque yo aquí pues podemos ver que es una variable, digamos, para que lo imprima en float o flotante. Esto es básicamente porque si yo lo colocaba normalmente como estos D, entonces digamos que me da un valor, en este caso me va a aparecer ceros, porque son valores que no están tan pegaditos pues como al número, y no son valores superiores a 0. Entonces por eso en ciertas ocasiones utilizamos aquí los float. Por ejemplo, en este caso
porque los megaohmios obviamente es dividido, entonces nos va a dar un valor muy por debajo de 0. Entonces por eso lo colocamos instrucción float en estas dos, porque son hacia abajo. Y en adelante pues digamos que no deberíamos utilizar, no tendríamos la necesidad de utilizarlos, pero en esta ocasión aquí en la parte de nano si los utilizamos, digamos la parte última, si en toda la parte donde nos muestran los nanos si los utilizamos, debido a que nos estaba entregando, pues la verdad no sé por qué, me estaba entregando un valor completamente diferente, entonces un valor irracional, digámoslo, por decir de alguna manera, un valor que no debería estar. Entonces por eso lo colocamos de esta manera y de esta manera nos funcionó aunque nos aparezcan esos números de más. Entonces básicamente esta es la instrucción, como la pueden ver. No es tan, se ve un poco larga, sí, pero pues digamos que pudo ser más corta, pero pues digamos que la instrucción no es muy compleja como tal. Listo, vamos a pasar aquí al ejercicio 4, que para recordarles el ejercicio 4 era de colocar, que el usuario colocara cuántos condensadores va a utilizar y que él fuera colocando los valores y adicional le fuera diciendo si los quería en paralelos o los quería en serie y que nos botara una capacitancia equivalente. En este caso les voy a mostrar aquí, bueno, efectivamente pues aquí un valor X, digamos una variable X, que va a ser igual a la cantidad de condensadores. O sea, en este caso aquí digamos la variable X va a guardar el valor si el usuario quería 5 condensadores, entonces digita 5 y ese valor va a X. Si el usuario quería 6, ese valor va a X. Si quiere 10, ese valor va a X. Entonces X va a guardar ese número o ese número que identifica la cantidad de condensadores que va a utilizar digamos el usuario en el circuito, o en este ejemplo, digámoslo así. En este caso vamos a utilizar la variable C1. En este caso esta variable C1 la tomamos como condensador inicial, por eso las iniciales C1 o CI, perdón, CI condensador inicial. Entonces le damos condensador inicial igual a una entrada donde miremos que aquí el mensaje yo lo coloqué como valor de condensador en faradios. Listo, entonces digamos el cliente aquí digita un valor y bueno, el punto y coma para que pase esta instrucción. Entonces ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos una función. Esta ecuación es digamos es como un contador pero de retroceso. Entonces si colocamos digamos 5 acá arriba, o sea que vamos a utilizar 5 condensadores, entonces después de que pase esto, aquí decimos que ese AX tome el valor de ese mismo 5 menos 1, o sea ya serían 4. ¿Por qué? Porque ya en este condensador inicial ya tenemos un condensador. Entonces aquí tenemos 4. ¿Listo? Entonces aquí colocamos una función, un ciclo, que es un ciclo mientras. Entonces, mientras X sea mayor o igual a 1, hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí ya esta X nos cuesta, digámoslo de alguna manera, nos cuesta, si aquí le colocamos 5, aquí ya nos cuesta 4. ¿Listo? Entonces la X va a ingresar aquí con valor 4. Entonces mientras X sea mayor o igual a 1, en este caso como la X es 4, entonces si es mayor a 1, entonces ejecutamos esta instrucción que básicamente es el condensador, esta es una variable nueva, condensador C, es igual a la entrada donde nos dice valor de nuevo condensador de faradios. Miremos que este valor de nuevo condensador en faradios es diferente al valor de condensador en faradios. O sea, son mensajes diferentes, por eso nos aparecían los mensajes diferentes. Entonces, el usuario va a colocar aquí un valor en faradios y nos lo va a colocar aquí, nos lo va a guardar aquí en esta variable C. Entonces pasamos a esta instrucción donde dice que conf sería como de configuración. ¿Listo? Pues, y aquí colocamos como el menú, digámoslo así, configuración igual a entrada. Entonces tenemos un mensaje donde básicamente le decimos al usuario, si lo quiere en paralelo, digite 1, si lo quiere en serie, digite 2.
Entonces, dependiendo del valor, el valor que lo coloque acá, entonces lo guarda en esta variable conf. Luego entramos a una condición. Entonces esta condición dice si conf, o sea el número que está acá es igual a 2, o sea en serie, entonces como decir haga que condensador inicial, aquí estamos digamos como cogiendo que este condensador sea, o sea estamos como decir reciclando la variable. En ese condensador inicial sea igual, es como un acumulador, digámoslo de alguna manera. Entonces, condensador inicial sea igual al condensador inicial, o sea, el que entró acá, ese valor, por el condensador, por el nuevo que ingresamos acá, sobre la suma de los valores. Eso es como lo que hacíamos con las resistencias en paralelo, pero en este caso es como con los condensadores, pero cuando están en serie, porque aquí le dijimos que la instrucción sea en serie. ¿Listo? Entonces él hace este proceso y lo vuelve y lo guarda aquí en C1. ¿Por qué lo guardamos aquí en C1? Porque él termina este ciclo y cuando vuelve y comienza, ya viene este C1, es el equivalente, es un acumulador. Entonces él va acumulando todo lo que va pasando. ¿Listo? Entonces, bueno, hacemos esa instrucción. Si la configuración decimos que es 2, que aquí la llamamos que el 2 es serie. Entonces hace este proceso. Si dice, en el caso de que no, o sea, si no, si no, y le damos la instrucción, bueno, en este caso digamos que no deberíamos tener la necesidad de colocar la otra instrucción, pero para estar más seguros, porque puede que el cliente coloque otro, o sea, como igual el usuario, él va a colocar o 1 o 2, entonces sí tenemos que especificar eso. De todas maneras, si él no colocó el 2, pues es porque colocó el 1, pero puede que el usuario haya colocado un 3, entonces digamos que en ese caso no va a servir. Entonces confirmamos de que sea un 1 y hacemos la misma instrucción. Como es 1, entonces decíamos que es paralelo, entonces el acumulador, en este caso CI, nos va a acumular el valor de CI más el condensador nuevo, o sea, la suma cuando es en paralelo. ¿Listo? Entonces aquí ya le damos el fin de la instrucción, el fin de la condición, y aquí pueden mirar que volvemos a ver la misma estructura que miramos acá al principio. ¿Esto con qué objetivo? ¿Se acuerdan que dijimos que aquí iban a haber 5 condensadores? Aquí, como ya colocó 1, aquí vamos a decir que va a ser 4, o sea que nos faltan 4. Entonces entramos, hacemos este proceso y esto nos va a decir, venga, esta X ya cuesta 4. ¿Listo? Entonces esta X cuesta 4 menos 1 ya serían 3. ¿Por qué 3? Porque aquí ya tuvimos que haber colocado un condensador más. Entonces esta X va a guardar el valor de 3. Entonces aquí digamos que volvemos otra vez a mirar el ciclo. Entonces esta X nos cuesta 3. Entonces aquí dice, mientras X sea mayor o igual a 1, todavía sigue siendo mayor a 1. Entonces vuelve y realiza, digamos, el proceso, y aquí vuelve y dice, bueno, la X va a ser igual a X, que es 3, menos 1, o sea, sería 2. Entonces vuelve y consulta el ciclo, entonces le dice 2 es mayor o igual a 1, dice sí, todavía es mayor o igual a 1. Entonces vuelve y realiza la operación. Aquí ya sería otra vez 2 menos 1 sería 1. Entonces vuelve y consulta acá y dice 1 ya no sería mayor, pero sí es igual. 1 es igual a 1, sí. Entonces como decía, entonces lo deja hacer esta instrucción, y aquí decía 1 menos 1 ya es 0. Entonces esta X ya toma el valor a 0, vuelve y consulta aquí y le dice 0 es mayor o igual a 1, y le dice no. Entonces ya como le dice no, entonces lo finaliza. Entonces lo finaliza aquí en este end, finaliza el ciclo. Entonces ya lo que aquí la variable CI alcanzó a acumular, entonces lo imprimimos aquí para mostrárselo al usuario con una mensaje que dice valor de capacitancia equivalente
En este caso lo colocamos en float y le vamos a decir que nos muestre los valores de SI y lo decimos que va a ser en farads, en medida de farads. Listo. Entonces eso, aunque es pequeño digamos la instrucción, pues tiene, digamos, el proceso es un poco largo, pues dependiendo de la cantidad de condensadores que va a utilizar el usuario. Entonces pues básicamente es eso. Entonces ya miramos toda la parte de los 4 ejercicios, los miramos en la parte de usuario, cómo funcionan a nivel de usuario y cómo funcionan o cómo fueron concebidos en la parte del lenguaje de programación como tal. Entonces es para recordarles, esos se hicieron a través de Scilab y tenemos esas 4 instrucciones. Entonces básicamente este es el video de explicación del trabajo que se realizó durante estos días. Espero que lo hayan entendido y no, pues eso sería todo. Muchísimas gracias.